La historia de Hachiko es una conmovedora y famosa historia de lealtad y amor entre un perro y su dueño. Hachiko era un perro de raza Akita que vivió en Japón en la década de 1920. Su dueño, el profesor Hidesaburo Ueno, trabajaba como profesor en la Universidad de Tokio. Todos los días, Hachiko acompañaba a su dueño a la estación de tren de Shibuya en Tokio y lo esperaba allí para recibirlo al final del día. Esta rutina continuó durante cerca de 2 años hasta que, en mayo de 1925, el profesor Ueno falleció repentinamente mientras estaba en el trabajo. A pesar de la muerte de su dueño, Hachiko continuó yendo a la estación de tren todos los días para esperar a que regresara. Esta devoción del perro atrajo la atención de los transeúntes y empleados de la estación, quienes se conmovieron por la lealtad inquebrantable de Hachiko hacia su dueño fallecido. Hachiko continuó yendo a la estación de tren durante casi 10 años, hasta su propia muerte en marzo de 1935. Su historia inspiró a muchas personas en Japón y en todo el mundo, y su estatua en la estación de Shibuya se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que admiraban su lealtad y devoción hacia su dueño. La historia de Hachiko ha sido contada en libros, películas y obras de teatro, y sigue siendo un recordatorio poderoso del vínculo especial entre los humanos y los animales. La historia de Greyfriars Bobby es una de las más queridas y conocidas sobre la lealtad de un perro hacia su dueño en la ciudad de Edimburgo, Escocia, a mediados del siglo XIX. Greyfriars Bobby era un pequeño terrier de la raza Scotch Terrier que pertenecía a un policía llamado John Grey. Según la leyenda, Bobby acompañaba a su dueño a todas partes, incluido su lugar de trabajo en el cementerio Greyfriars. Después de que John Grey falleciera en 1858, fue enterrado en el cementerio. Lo notable de esta historia es que, según se dice, Greyfriars Bobby guardó la tumba de su amo durante los siguientes 14 años de su vida. Se dice que el pequeño perro pasaba la mayor parte de su tiempo junto a la tumba de John Grey, incluso en las condiciones climáticas más adversas. La historia de su lealtad conmovió a los habitantes de Edimburgo y más allá. El cuidado de Bobby hacia la tumba de su dueño se hizo conocido en toda la ciudad y atrajo la atención de los residentes y visitantes. Se dice que los habitantes de la ciudad le proporcionaron comida y refugio a Bobby, reconociendo su devoción y lealtad hacia su dueño fallecido. Cuando Greyfriars Bobby finalmente murió en 1872, fue enterrado en el mismo cementerio cerca de la tumba de John Grey. La historia de su lealtad se ha convertido en una leyenda y ha inspirado libros, películas y obras de teatro. Una estatua de Greyfriars Bobby se encuentra en la calle George IV Bridge en Edimburgo, cerca del cementerio Greyfriars, conmemorando su historia y su vínculo inquebrantable con su amo. La historia de Capitán es otra conmovedora historia de lealtad canina que capturó la atención mundial. Capitán era un perro labrador retriever que vivía en la localidad de Villa Carlos Paz, en Argentina. Su historia comenzó en 2005, cuando su dueño, Miguel Guzmán, lo adoptó. En 2006, Miguel falleció repentinamente en un hospital tras una enfermedad prolongada. Durante el funeral, Capitán estaba presente y parecía comprender que algo había sucedido con su dueño. Después del servicio, Capitán desapareció de la casa de la familia Guzmán. Días más tarde, los miembros de la familia se sorprendieron al encontrar a Capitán frente a la tumba de Miguel en el cementerio local. Había llegado al lugar por su cuenta, sin ninguna guía, y desde entonces se quedó cerca de la tumba de su amado dueño. Los empleados del cementerio y los visitantes quedaron asombrados al ver la devoción de Capitán, quien esperaba pacientemente en el cementerio día tras día, rechazando cualquier intento de llevarlo de regreso a casa. Capitán se convirtió en una figura famosa en la ciudad y recibió atención internacional por su lealtad conmovedora. A pesar de los esfuerzos de la familia Guzmán por llevarlo de vuelta a casa, Capitán continuó visitando la tumba de Miguel durante casi una década, hasta su propia muerte en 2018. La historia de Capitán ha inspirado libros, documentales e incluso una película, y ha conmovido a personas en todo el mundo, destacando el poderoso vínculo emocional entre los perros y sus dueños. La historia de Capitán es un recordatorio conmovedor del amor y la lealtad que los perros pueden mostrar hacia aquellos que los cuidan y aman. La historia de Fido es otra notable muestra de la lealtad inquebrantable de los perros hacia sus dueños, esta vez ubicada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Fido era un perro mestizo que vivía en la ciudad de Borgo San Lorenzo, en la región de la Toscana. Su dueño,
Carlo Soriani, era un hombre que trabajaba en las afueras de la ciudad. Todos los días, Fido acompañaba a Carlo hasta la parada de autobús, donde su dueño tomaba el autobús para ir a trabajar. Luego, Fido esperaba pacientemente en la parada de autobús hasta que Carlo regresaba del trabajo. Trágicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, Carlo fue asesinado en un bombardeo en 1943. A pesar de la pérdida de su dueño, Fido continuó yendo a la parada de autobús todos los días, esperando el regreso de Carlo. Este acto de lealtad conmovió profundamente a los residentes de Borgo San Lorenzo y más allá. Durante casi 14 años después de la muerte de Carlo, Fido continuó esperando en la parada de autobús, mostrando una devoción increíble hacia su dueño fallecido. Finalmente, en 1958, Fido murió cerca de la parada de autobús donde había pasado tantos años esperando. La historia de Fido se convirtió en un símbolo de lealtad y amor incondicional en Italia y más allá. Se erigió una estatua en honor a Fido en Borgo San Lorenzo, y su historia ha sido contada en libros y películas. La devoción de Fido hacia su dueño fallecido es un recordatorio poderoso del profundo vínculo que puede existir entre los perros y los seres humanos.